Y sí, la realidad de uno como padre es cuando se encuentra con situaciones de la vida que uno nunca las espera. Tener un hijo con una enfermedad congénita, que te digan que vos sos portador de una enfermedad que no sabías que existía, como fue por allá por el año 83, cuando a mi hija le quedaban 10 días de vida y le descubrieron la fibrosis quística, después pues de deambular por un montón de hospitales y clínicas privadas en Córdoba capital y nada y daba con la tecla, que te digan que le queda 10 días de vida porque tiene fibrosis quística con 23 años, es como te agarra una locura, una desesperación, padres jóvenes. Mi ex esposa Miriam, no sabíamos qué hacer, no conocíamos nada, nadie te sabía informar qué es lo que era la enfermedad y bueno, desgraciadamente se nos fue Nadia con un año y medio y bueno, la desesperación como jóvenes, en un matrimonio jóvenes, no sabíamos qué hacer y bueno, Miriam casi cayó en un estado depresivo que la llevaba a la muerte y un médico me aconsejó que nos jugáramos por otro hijo, así fue que vino Mario en el año 84 y en aquella época no había otra solución que los médicos nos dijeron que bueno, que había nacido con la misma enfermedad y con su proyecto de vida, cuanto mucho era de 3 años. Vos imaginate Oh, la locura que se te pone en la claro. cabeza. Sí, sí, sí. Es Pero una... bueno, Realmente me pongo en tu piel, Luis, ¿no? ¿En qué momento? ¿No? sí, Realmente... y en esa época, porque debemos decir que esta enfermedad es hereditaria, ¿no? Pero exactamente. Es el que la... hereditaria, somos padres sanos, somos Claro, portadores del gen, pero sanos. Cuando se junta, ¿no es cierto?, en el óvulo, el nacimiento del hijo, ahí entra el gen de la madre y el gen del padre y se produce la fibrosis quística, que se produce en el séptimo cromosoma de la cadena genética, donde hay un defecto de la célula, que ahí ya cuando el chico nace, anoche escuchaba al doctor Ginés García, qué lástima que un doctor diga esas cosas, que del tema de discapacidad, el chico ya cuando nace sus células no producen agua. Yo siempre lo digo para que la gente lo entienda rápidamente. Cuando nosotros nos enfermamos con un resfrío o una pequeña gripe, ustedes se dieron cuenta que enseguida empezamos a segregar mucosidad, ujú, esa agua, ese moco, que después de agua a veces se transforma en un moco verde. ¿Por sí, qué? Porque las células normales empiezan a generar una cantidad de agua que hace que los pelitos que tenemos dentro de los pulmones empiecen a barrer esa secreción hacia afuera. claro. Estos chicos con fibrosis quística, lamentablemente, estas células no producen agua. Y desde el momento, el primer momento que ellos nacen, empiezan a necesitar nebulizaciones para tratar de que los pulmones empiecen a sacar esa mucosidad que es la que termina generando bacterias y daño en los pulmones, en el páncreas, en los intestinos. O sea que el chico ya nace enfermo. La secretaria, lo escuchaba anoche a Ginés García, la secretaria que la puso a hablar en el tema de discapacidad, porque en el año 2015, en el gobierno de Macri, se reformuló la ley de discapacidad que fue muy perjudicial para los niños con fibrosis quística, que les dice, cuando Mario nació, al poquito tiempo, a la semana, a los 15 días que le dieron el diagnóstico de fibrosis quística, había una ley que automáticamente te daban el certificado de discapacidad de por vida. Ujú, Ahora no, se lo dan a los chicos por 6 meses, un año, según claro. la junta médica que los toque, les toque a los pobres padres, tienen que deambular por hospital, empezar a hacerse un montón de estudios, tomografía, radiografía, análisis. El chico está enfermo, nació enfermo, no va a haber nada. Nace con la enfermedad y muere con la enfermedad. No No, hay ningún cambio. no se cura, ¿no, Luis? No, no se cura. Hasta el día de hoy no se cura. ¿Hay, Pero hay algún avanzó mucho. paliativo, medicina como para sobrellevar la enfermedad? Y mira, estos chicos son tratados, por eso habla la ley de los tratamientos, el acceso a los tratamientos, porque necesitan, ¿cómo te puedo decir? Equipos interdisciplinarios. Ujú, Necesitan neumonólogos, gastroenterólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Son grupos interdisciplinarios que, como será aquí en Córdoba, ya hay en la parte pediátrica y en la parte de adultos. ujú. Eh, por decirte, ellos cuando comen necesitan tomar enzimas pancreáticas para asimilar
las calorías, ¿no es cierto? Durante el día se tienen que hacer a veces hasta 3 o 4 nebulizaciones para mantener limpios los pulmones. Si los chicos de todo el país hacen con esta ley a estos tratamientos, se baja muchísimo el costo del gasto de la enfermedad, que anoche hablaban de sumas siderales, que no son ciertas esas cosas. Ujú. Sí es un gasto para la salud pública cuando no hay prevención. Ahí sí hay un gasto, porque el chico necesita internaciones continuamente y después normalmente estos chicos terminan con trasplante de pulmón, si es que llegan. Eso sí es un costo, cuando no hay prevención y no hay cuidado de la salud. Comenzaste una lucha, ¿hace cuánto, después que te sucedieran los de tus hijos, Y saliste sí, y empezaste a luchar por esto, ¿no? sí, yo en el 2009, yo siempre digo, Mario tenía 25 años y lo estábamos preparando para el trasplante de pulmón, pero se le complicó con su corazón. También es un problema que el corazón trabaja muy sobrequerido por el tema de sus pulmones. Y bueno, lamentablemente a mí los médicos me dijeron, estaba internado en el Hospital San Roque de Córdoba, que Mario le quedaban 10 días, una semana, y bueno, hubo que sentarse a hablar con él, prepararse para la despedida. Oh, Dios mío. Es así Sí. que Mario se despidió en mis brazos. Nos miramos a los ojos, me dijo, chau, pa, te quiero y cerró los ojos. Oh, qué Y momento. ese dolor, yo siempre dije, ¿qué hago después? Claro. ¿Qué hago? ¿Me lo quedo o lo transformo en ayuda solidaria para los padres que estaban en esta lucha? Y fue así que en el 2010 en Córdoba logramos hacer con un conjunto de padres una asociación de chicos con fibrosis quística de la cual fui presidente, pero lamentablemente esta enfermedad es tan dura que a medida que los padres que estaban dentro de la asociación fueron perdiendo sus hijos, se fueron alejando, Claro. lamentablemente. Sí, Y sí. bueno, se terminó la asociación y en el año 2016 nos empezamos a conocer con gente de Buenos Aires, 2017, que se impulsaba, había una ley impulsada que al final terminó muriendo en los cajones de la Cámara de Diputados, y en el 2018 había entrado otra ley, y bueno, en el de enero del 2019, cuando veíamos que no se movía, había llegado a la Comisión de Salud y no se movía, fue ahí que decidí a salir en bicicleta por el país, a juntar 1 millón de firmas, que son una de las alternativas populares que tiene, ¿no es cierto?, la ley nacional, que eso obliga a que las leyes que están cajoneadas sean pasadas a tratamiento. ¿La juntaste, Luis? Juntamos 1.041.000 firmas, Oh, qué bueno. pero recorrimos durante más de 4 meses todo el país en bici, conociendo la verdad del interior del país, de los padres que están padeciendo. Yo siempre digo, hay que entender a estos padres cuando normalmente la normalidad de una familia es levantar a su hijo, mandarlo a la escuela, lavarle la cara, mandarlo a la escuela, esperarlo que vuelva. Estos papás se levantan normalmente siempre 1 o 2 horas antes para prepararlo, para nebulizarlo, para que tomen todos los antibióticos, las enzimas y se vayan al colegio bien. Y cuando vuelven, otra vez, y a la noche a encontrarse otra vez todo ese tratamiento. Es una lucha, yo siempre digo, de las 24 horas del día y los 365 días del año para que los hijos salgan adelante con esta terrible enfermedad. A Sí. veces los padres se cansan, padres jóvenes se separan. Es muy dura. Por eso necesitamos de una vez por todas nosotros el apoyo del Estado Nacional, que sea el verdadero responsable de la salud, ¿no es cierto? Esta lucha por la ley es para que el Estado también se haga cargo de los gastos, ¿no? Porque no hay ninguna Claro, prepaga que cubra todo esto. claro, claro, sí, hay prepagas que son muy costosas, ya lo sabemos, pero el acceso a los tratamientos, el acceso a la medicina se hace muy engorrosa cuando el Estado no está presente. Hay casos de que muchas veces con obra social y todo, los padres deben recurrir a amparos judiciales para algunos remedios, para algunos tratamientos, porque las obras sociales sabemos que siempre hacen negocio, ¿no es cierto? No por la salud, sino en beneficio propio de las obras sociales. Luis, se aprobó en media sanción anoche.
No, No, anoche se debatió media ya. sanción tuvo un diputado en noviembre del en diciembre Ajá. del año pasado. Entró al Senado ahora en enero, ¿no es cierto? Entró al Senado respaldada por el senador Marino, que fue el que nos tomó, gracias a Dios, en el Senado la ley, que fue uno de los impulsores de la ley Justina de donación de órganos. Anoche lo que pasó, que se trató en las comisiones de Ujú. salud y presupuesto. Ajá. De ahí tenía que salir un dictamen favorable para que pase a ser tratada mañana, ya votada por todos los senadores. Ah, mañana se va a Y votar recién. mañana se va a votar, sí, exactamente. Lo que se hizo anoche que la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto dictaminaron que la ley pase al recinto para ser votada. Ujú. Podía haber sido pasada a haber vuelto atrás a diputado, ¿no es cierto? Pero bueno, había un compromiso fehaciente hace como una semana atrás del presidente de la Nación, gracias a Dios, y en estos días, el viernes o sábado, no me acuerdo bien la fecha, la señora del presidente, la señora Fabiola, dijo que ella iba a hacer todo lo posible porque la ley sea impulsada en el Senado. Y bueno, gracias a Dios, anoche primero tuvimos la mala 20 minutos bastante desagradable cuando Ginés Martínez la quería tirar abajo, dijo un montón de cosas que no eran verdad, porque primero salió a decir que nunca nos habíamos querido conectar con él durante un año antes de que él fuera ministro de Salud. Cuando yo estaba en Buenos Aires, había llegado a Buenos Aires con la bici, me empecé a tratar de comunicar con él. Los padres empezamos, porque nosotros ya sabíamos más o menos que él podía ser ministro. Nunca nos atendió. Cuando fue ministro, se lo Ujú. bombardeaba todos los días de distintos lugares del país con correo. Nunca nos atendió. Ya ayer salió a decir que nunca nos habíamos comunicado con él. Es una mentira muy dura esa. Y después que los remedios eran muy caros, presupuestaron la enfermedad para que se entienda con ese remedio que el otro día pedía una chica de Córdoba, ustedes se acuerdan, Sabrina, que se viralizó, Ujú. un Sí. medicamento que le negaba la obra social de la provincia APROS, Ujú. Eh, que tuvo que recurrir a un amparo legal. Bueno, ese medicamento está evaluado en $25.000. uh, Bueno, presupuestaron la enfermedad como si todos los chicos del país tomaron ese medicamento. Y no es así. En Argentina recién lo están tomando cerca de 10 chicos. Y es un medicamento para mayores de 14 años. Y claro. ese medicamento es casi la cura de la enfermedad, porque les produce, hace que el organismo empiece a producir agua en las células. Es increíble lo que ha hecho ese remedio. Qué Y bueno, ¿no? ayer, lamentablemente, nuestro senador de Córdoba, yo pensé que iba a portarse de otra manera, pero también salió sobrevaluando la enfermedad, no sé quién le había dado los datos, porque no fue así los montos que dieron, no, exorbitantes, jamás tiene ese costo la enfermedad. Pero bueno, después, gracias a Dios, la senadora nacional Fernández Sagasti de Mendoza dijo que, bueno, que había recibido el llamado del señor presidente, que convocaba a la vicepresidenta a que se trate en sesión el día jueves, que el oficialismo nos daba el voto positivo, e invitando a la oposición también que nos den el voto positivo. Hace un ratito, antes que ustedes me llamaran, estuvimos hablando con unos asesores que son los que están integrando lo que se llama las reuniones interbloques en el Senado, donde ya se estaban consiguiendo la mayoría de los votos de la oposición. Ah, bueno, qué bueno esto, Luis. Y te pregunto porque arranco de nuevo con el comienzo, ¿no? Esta lucha Sí, que hiciste, que tenga este fin, porque a veces uno se abandona, se deja estar, no le importa más nada de la vida, y vos arrancaste para ser solidario con los demás, ¿no? Es muy valorable lo que haces, Luis. sí, sí, yo siempre digo la enseñanza que a mí me dejaron mis hijos, que fue muy dura, acompañarlo a ellos, a Mario sobre todo, durante sus 25 años, cuidándolo, haciéndole, uno hasta se hace fisioterapeuta, se hace como nutricionista, se hace un especialista en medicina. Yo siempre digo, por allá por el año 84, cuando a mí me dijeron que Mario iba a vivir 3 años, en esa locura dije, no, de algún lado tengo que conseguir información. Y fue así que empezamos a deambular en la ciudad de Córdoba, en librerías,
y encontré casualmente un kiosco de revistas que todavía existe en la calle 9 de Julio, antes de llegar a General Paz, que es una revistería, librería, donde hay un señor me empezó a conseguir y me traía de Inglaterra revistas en inglés y que yo con amigos de la secundaria Oh, las traducía para saber lo que era la enfermedad. Y bueno, ahí uno empieza a conocer lo que es la fibrosis quística, todas las cosas internas del cuerpo, cómo ayudarlo a nuestro hijo, con la fisioterapia, todas esas cosas que uno no tenía idea de la medicina y cómo fue progresando. Yo casualmente a Mario habíamos hablado del tema de viajar a Brasil, a donde terminaron viajando las chicas a Oviedo a hacerse el trasplante con donantes vivos, que bueno, él no pudo llegar, pero sí fue Maribel Oviedo, fue Sofía Sánchez, fueron dos o tres chicas más que se pudieron hacer ese trasplante en Brasil, que es con donante vivo, los padres donan un lóbulo. Y bueno, aquí en Córdoba hubo un ministro de salud que dijo que iba a hacer, perfeccionar, nunca se hizo nada, lamentablemente. Es una operación muy simple y genera mucho futuro para los chicos que tienen fibrosis quística. Bueno, de eh, uno de a poco va luchando, conociendo y que el quedarse con el dolor ya lo tengo yo. claro, eso No no te se va borro más. más del corazón. Pero sí sirve para ayudar a los demás a salir a recorrer el país, a conocer esas familias que la están pasando muy duro. Con el gobierno de Macri, en el gobierno que yo fui estaba Macri, había un plan nacional que se llama Incluir Salud, que hasta el día de hoy, decía ayer Ginés Martínez que lo tenían que cambiar, pero en la actualidad los chicos no le están llegando la medicación como les tiene que llegar, y el daño visceral que van teniendo los chicos no se recupera. Nosotros, como lo explicaba recién, de un resfrío, una gripe, salimos con antibióticos, pum, y el pulmón se vuelve a recuperar. Estos chicos no, el daño es severo, visceral, el daño del pulmón queda, va dejando marcas que después no se recuperan más. Y bueno, uno va aprendiendo, conociendo y animándose a pelear, a fortalecerse con los hijos, con el amor, el cariño que nos dejaron y seguir adelante en la lucha. Y bueno, uno a veces por ahí, yo no estaba solo, yo siempre digo ahora, soy como un referente, pero fue todo el país, el año pasado fueron, yo siempre digo, 24 provincias que se levantaron en todos lados, de Tierra del Fuego hasta La Quiaca, hay chicos con fibrosis quística, con casos con fibrosis quística que muchas veces los padres estaban solos y como uno pasó, se juntó y empecé a hablar, yo siempre los impulsé a que hicieran asociaciones, fundaciones y así fueron apareciendo padres que se empezaron a animar a hablar, a animar a luchar. Esos padres que andaban con hojitas, yo siempre digo, yo no pude yo no fui ni a Tierra del Fuego, ni a Chubut, ni a Santa Cruz porque me agarró el frío, llegué hasta Viedma, pero esos padres que me pasaban fotitos en la puerta de los supermercados con la nieve arriba de los pies, haciéndole juntar firma con los dedos casi congelados por el frío del sur, esos padres hoy en día están orgullosos de haberse levantado. Yo siempre le digo, yo pasé, me voy a ir, no sé si voy a seguir luchando, pero quería que ellos tomaran la iniciativa, ¿me entiendes? Sí, sí. Luis, me decías antes de la nota que en tu caso, al ser hereditario esto, Sí. ustedes ignoraban en aquellos años 80 que portaban la enfermedad. ¿Hoy ha cambiado eso? ¿Se pueden hacer análisis para que se revea en caso de que sean positivos los padres y Sí, cambiar sí, esto? sí, sí, sí. Hoy, gracias a Dios, mira, yo siempre digo a los padres jóvenes, sobre todo, que van a tener un bebé, cuando los médicos le dicen que le tienen que sacar una gotita de sangre, a veces por el apuro de llevarse el chico del hospital o de la clínica, se van y le dicen, vuelvan dentro de los primeros 10 días. Esa gotita de sangre que le sacan al bebé, eso se llama la pesquisa neonatal, donde se detectan tres enfermedades, como la fenilcetonuria, el hipotiroidismo y la fibrosis quística, que son enfermedades que son tratadas y se pueden llevar, ¿no es cierto?, con el tiempo a buen final. A veces los padres no vuelven, en el caso de la fibrosis quística, cuando pasan, a veces se ha dado el caso de que los padres vuelven al año o a los 2 años, los chicos están desnutridos, completamente contaminados sus pulmones con la mucosidad, porque se confunde a veces con asma o bronquitis crónica. Hay Ujú. muchos los desorienta, a veces a los médicos mismos los desorienta esta enfermedad.
Y cuando vuelve ya los nenes tienen un severo daño. Por eso es muy importante. Ahora con esa gotita de sangre que es la pesquisa neonatal, ahí ya se puede descubrir la fibrosis quística. Se le repite con un estudio, otro estudio posterior, que es el test del sudor, o un estudio genético al bebé, donde estos chiquitos lo que se les nota muy rápidamente cuando no son tratados, empiezan a transpirar sal. Su transpiración tiene muchísima sal y se le llamaba la enfermedad del beso salado mucho tiempo antes. Y después, con el avance de la medicina, hoy los padres jóvenes, si se hacen un estudio genético y son portadores sanos de la enfermedad, hasta pueden programar los nacimientos de los chicos sin fibrosis quística. Eso es muy importante que se sepa, que lo sepan los padres. Está bien que a veces tienen un pequeño costo, pero si son portadores de fibrosis quística pueden tener la posibilidad de no tener hijos enfermos. Luis, Cuando estuve... eh, sí, realmente, bueno, espero que esto le sirva a la gente. Sabemos que hay en la zona chicos con esta enfermedad. Esperemos que salga la ley y que aumente también la expectativa de vida, ¿no? Porque en algún momento era muy baja, en algunos años. No sé claro, hoy cómo era una estará esto. enfermedad pediátrica, exactamente. Yo, bueno, ahí ustedes tienen en Arrias a Genaro. Genaro. Genaro, un chico que está peleando con su mamá Silvia, están peleando con esta enfermedad. Sí, ¿cómo te puedo decir? Era una enfermedad pediátrica acá en Argentina. Cuando yo, desgraciadamente, me quedé sin obra social y tuve que empezar a deambular acá en los hospitales públicos, con Mario tenía 17 años y me lo internaban hasta los 18 años en el Hospital Infantil de Alta Córdoba porque no había médicos de adultos que trataran la enfermedad. Fue así que cuando empecé a ir al Hospital San Roque, empezamos a hacer contacto con médicos, a tratar de que se formara un grupo. Gracias a Dios, hoy en día existe un grupo interdisciplinario en el Hospital San Roque de Córdoba, formado ya por todos los integrantes que necesiten esta enfermedad. Pero bueno, son cosas que uno las va aprendiendo en el camino, le quedaron y bueno, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Luis, esperemos que se dé esto de la ley, mañana se va a tratar y que se apruebe, ¿no? De una vez por todas. Pensemos en la salud, porque se está haciendo tanto hincapié en la salud por estos días y esto forma también parte de las luchas que hay que dar, ¿no? Exactamente, exactamente. Esperemos que mañana sea ley. Y yo siempre pienso en los chicos que están en este día, en este momento luchando, que puedan tener un futuro digno, que puedan tener, que podamos tener en el país, no como tenemos ahora un 17% de adultos, que tengamos un 80, un 90% de adultos como es en el mundo. A nivel mundial, como esta es una enfermedad, siempre digo, de la raza blanca. Me tocó a mí, negro fiero, me tocó el gen de la raza, vino descendiente de la sangre azul esta, de las enfermedades que nos trajeron de Europa, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, hoy en día en el mundo los pacientes con fibrosis quística están superando ya los 70, 80 años, Ajá. porque pueden acceder a los tratamientos y a las buenas medicaciones que existen en el mundo. Eso es lo que queremos nosotros, que los chicos que están naciendo hoy, quizás de acá a 10 años, cuando aparezca la cura, su estado físico esté bueno y le permita acceder a los medicamentos y no que muchas veces se mueren antes de poder acceder a la medicación. Luis, realmente un gusto hablar con vos, te agradezco muchísimo la nota, sabemos la lucha que haces, espero que le sirva a toda la gente de la región que está mirando el programa y me gustaría seguir en contacto luego de que se apruebe la ley para comentarnos, que nos hagas un análisis de todo esto. Muchísimas gracias, Luis, por la gentileza de atendernos, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la zona ahí. Muchísimas gracias y bueno, en lo que se pueda ayudar, tenés mi teléfono, la gente que se quiera comunicar, hacer cualquier pregunta, estoy a su disposición. Para eso estamos, para ayudarnos. Muchas Gracias gracias, a todos. Luis. Un abrazo. Gracias, Un ¿eh? abrazo. Hasta luego.